¿Cómo están? Bienvenidos a un viaje pedagógico. En este episodio de hoy, llamado Educación y Formación Ciudadana en Colombia, contaremos de nuevo con la compañía de Alice Vargas y quien les habla, Mónica Cañas. Así es, Mónica. El capítulo de hoy hará una mirada reflexiva a través de distintos autores como Paulo Freire, Estanislao Zuleta y John Dewey. Y como siempre, nos enfocaremos en el contexto educativo colombiano. Lo haremos en dos momentos. Primero, hablaremos de la educación como herramienta para el desarrollo de una ciudadanía activa. Y luego nos centraremos en la educación para la democracia y la emancipación ciudadana. Entonces, Mónica, cuando hablamos de ciudadanía activa en Colombia, solemos pensar en el derecho al voto o en la participación formal, pero rara vez en cómo la escuela forma o limita esa participación. Históricamente, el sistema educativo colombiano ha tenido dificultades para promover sujetos críticos capaces de intervenir en lo público, especialmente en contextos marcados por desigualdad, violencia y exclusión social. Exacto, Alice. En muchas aulas persiste una educación centrada en la transmisión de contenidos, la obediencia y la evaluación memorística, y se deja a un lado la formación de la ciudadanía activa. Eso coincide con lo que Paulo Freire denomina una educación que inhibe la conciencia crítica y adapta a los estudiantes al orden existente, en lugar de problematizarlo. Mónica, es de resaltar que esta dificultad que mencionas se agudiza en territorios rurales y periferias urbanas, donde el acceso a la educación es limitado y la escuela suele estar desconectada de los conflictos reales de la comunidad, limitando la experiencia educativa sin preparar para participar, influir o mejorar las situaciones que dan lugar a esos conflictos. Así lo advierte Estanislao Zuleta, Alice. Una educación que evita el conflicto y la pregunta forma sujetos pasivos, no ciudadanos autónomos. El problema entonces, Mónica, no es solo de acceso, sino de sentido. ¿Qué tipo de ciudadanos está formando hoy la educación colombiana? Bueno, Alice, considero que para comprender las dificultades que enfrenta la educación colombiana en la formación de una ciudadanía activa, crítica y participativa, es necesario abordar el problema desde una perspectiva teórica que cuestione los modelos pedagógicos tradicionales. Por ejemplo, Paulo Freire sostiene que la educación nunca es neutral, que puede funcionar como un mecanismo de adaptación al orden existente o como una práctica de libertad orientada a la transformación social. Así es, Mónica. Y en contextos marcados por la desigualdad, la violencia y la exclusión, como ocurre históricamente en Colombia, una educación que no promueve la concientización tiende a reproducir la pasividad política y la aceptación acrítica de las estructuras de poder. Exacto, Alice. Freire entiende la concientización como un proceso mediante el cual los sujetos logran leer críticamente su realidad, identificar las causas estructurales de la opresión y reconocerse como protagonistas de la historia. En Pedagogía del Oprimido afirma que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Desde esta perspectiva, Mónica, la ciudadanía no se reduce al cumplimiento de normas, sino que implica participación activa, diálogo y acción colectiva. En Colombia, donde amplios sectores sociales han sido históricamente silenciados, la educación freirana propone romper la cultura del silencio y formar sujetos capaces de intervenir en lo público. Esta crítica es reforzada por Estanislao Zuleta, quien advierte que gran parte del sistema educativo latinoamericano ha privilegiado la transmisión acrítica de contenidos y la audiencia intelectual. Para Zuleta, educar no es llenar cabezas, sino formar sujetos capaces de pensar por sí mismos, cuestionar la autoridad y asumir el conflicto como parte constructiva del aprendizaje. En la misma línea, Mónica, el enfoque de Dewey implica cuestionar modelos escolares autoritarios, currículos rígidos y prácticas pedagógicas desconectadas de la realidad social. La formación ciudadana requiere experiencias educativas que vinculen a los estudiantes con problemáticas como la desigualdad social, la crisis ecológica, la violencia y la exclusión política. Como señala Dewey, aprender haciendo permite que el conocimiento se convierta en una herramienta para la acción democrática y no en mera información acumulada. Así es, Alice. En diálogo, Freire, Zuleta y Dewey coinciden en que la ciudadanía activa no puede formarse en aulas que permitan la obediencia, el silencio y la memorización. Por el contrario, la educación debe convertirse en un espacio de diálogo horizontal, conflicto productivo y participación real. En Colombia, avanzar hacia una democracia más justa implica transformar la escuela en un escenario donde los estudiantes se reconozcan como sujetos políticos, capaces de pensar críticamente su realidad y de actuar colectivamente para transformarla. ¿Sabes, Mónica? Si algo nos muestran Freire, Zuleta y Dewey, es que la ciudadanía no se aprende como un contenido más del currículo, sino que se construye a través de experiencias educativas que habilitan la palabra, el pensamiento crítico y la acción colectiva. En Colombia, la escuela tiene el desafío ético de brindar y apoyar los espacios para dialogar sobre estas dificultades desarrolladas históricamente, construir sobre ellas y transformarlas. Lo que dices es muy pertinente, Alex. En esa misma línea, Freire insiste en que la educación debe permitir a los sujetos reconocerse como protagonistas de su historia y no como objetos de decisiones ajenas. Esto implica formar ciudadanos capaces de leer críticamente su realidad, identificar las causas estructurales de la injusticia y actuar desde la praxis transformadora.
Tengamos en cuenta también que para Dewey, la escuela debe ser el primer laboratorio democrático, un lugar donde se practique la cooperación, la deliberación y la toma de decisiones colectivas. Solo así, la educación podrá contribuir a la formación de ciudadanos activos capaces de transformar la sociedad colombiana. Bueno, Alice, sé que hemos desarrollado gran parte del tema y ha sido muy interesante, pero entre todo lo que hemos hablado nacen inquietudes. Yo tengo algunas preguntas y sé que tú también las tienes. ¿Te parece si socializamos algunas de ellas y damos el cierre a este primer momento? ¿Sabes que sí? Me gustaría preguntarte, ¿cómo puede la educación propuesta por Paulo Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica en un país marcado por profundas desigualdades sociales y políticas? Alice, yo comparto la perspectiva de Freire, en la que solo una educación orientada a la concientización permite a los sujetos reconocerse como protagonistas de su historia y no como simples receptores de decisiones ajenas. En el contexto colombiano, esto implica formar estudiantes capaces de identificar las causas estructurales de la pobreza, la exclusión y la violencia, y de actuar colectivamente para transformarlas. La educación liberadora entonces no solo informa, sino que politiza, en el sentido ético del término. Habilita la palabra, el diálogo y la acción transformadora. Estoy de acuerdo contigo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿de qué manera Estanislao Zuleta transforma la educación en un espacio para formar ciudadanos autónomos y críticos? Bueno, pues Estanislao cuestiona de manera frontal una educación basada en el dogma, la memorización y la autoridad incuestionable. Para él, educar es enseñar a pensar y pensar implica asumir el conflicto, la duda y la incomodidad como condiciones necesarias del aprendizaje. En sociedades como la colombiana, donde históricamente se ha castigado el disenso, la propuesta de Zuleta resulta profundamente política. Formar ciudadanos autónomos supone educar para el desacuerdo argumentado y la responsabilidad intelectual. Así es, tienes razón. Bueno, Mónica, permíteme una última pregunta. ¿Cómo puede el aprendizaje cooperativo propuesto por John Dewey fortalecer la participación democrática en Colombia? Alice, Dewey entiende la democracia como una forma de vida que se aprende a través de la experiencia compartida, la cooperación y la resolución colectiva de problemas. Desde esta perspectiva, la escuela debe convertirse en un espacio donde los estudiantes practiquen la deliberación, la toma de decisiones y la responsabilidad colectiva. Matarroyo y Sánchez señalan que este enfoque resulta especialmente pertinente para contextos donde la democracia ha sido frágil o excluyente. Gracias, Mónica. En conjunto, Freire, Zuleta y Dewey nos invitan a repensar la educación colombiana no como un mecanismo de adaptación al orden existente, sino como una práctica ética y política orientada a la formación de ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con la transformación social. La pregunta final que queda abierta para ustedes es, ¿estamos dispuestos a transformar la escuela para que deje de reproducir la desigualdad y se convierta en un verdadero espacio de democracia vivida? Bueno, ahora pasemos a la segunda parte de este podcast. Esta vez queremos ir un paso más allá y poner el foco en la educación para la democracia y la emancipación ciudadana. Una pregunta clave que atraviesa este momento es, ¿cómo la educación en Colombia puede jugar un papel fundamental en la construcción de una democracia inclusiva y participativa? Bueno, Alice, lo primero es hablar de democracia. Como dice Zuleta, la democracia no consiste en que el pueblo elija a quienes lo gobiernan, sino en que los ciudadanos sean capaces de pensar por sí mismos, de discutir y de participar en las decisiones que los afectan. Esta idea conecta directamente con lo que veníamos conversando, sobre la necesidad de generar en el aula y en las escuelas espacios seguros de participación real, toma de decisiones colectivas y resolución dialogada de conflictos. Totalmente de acuerdo, Mónica. Y en esa misma línea, John Dewey nos advierte que una educación democrática no puede limitarse a promover conductas individuales responsables, sino que debe permitir la comprensión crítica de las estructuras políticas y económicas que producen la exclusión social y la crisis ecológica. Lo que mencionas nos permite profundizar en la idea de democracia inclusiva, Alex, porque aquí aparecen dos elementos claves. Primero, que para trascender de la formación en ciudadanía activa, en la escuela a una educación para la democracia y la emancipación es necesario comprender las causas estructurales de los problemas y no solo sus efectos en la vida cotidiana. Y segundo, que para poder hablar de democracia inclusiva se debe articular lo social, lo político y también lo ambiental. Así es, Mónica. Y aunque este horizonte de democracia y emancipación es fundamental, no podemos desconocer que existen obstáculos muy concretos que enfrentan las instituciones educativas para formar ciudadanos emancipados y capaces de participar activamente en la vida política y social del país. Y cuéntanos, Alice, ¿a qué obstáculos te refieres? Bueno, uno de ellos es una educación dogmática que anula el debate y el pensamiento. Según Pulido, para Zuleta, la educación formal, que busca verdades y formas irrefutables para pensar y actuar, es una educación que permite, busca y consolida el dogmatismo. En este sentido, la escuela se convierte en aquella máquina o institución de orden disciplinar que va constituyendo en su interior verdades asumidas acríticamente y que a su vez son defendidas y protegidas por los miembros activos de la misma. Es difícil de aceptar, Alice, pero es una realidad que aún persiste en muchas instituciones educativas. Así es, Mónica. Y a este obstáculo se suma otro que tú misma venías señalando antes, la continuidad de modelos pedagógicos tradicionales.
Pulido también menciona que en la escuela mecanizada y tecnologizada de él y para el aprendizaje instrumental no existen los espacios ni los tiempos para la interioridad, la soledad y las preguntas que niños y jóvenes puedan problematizar desde su experiencia vital frente al pensamiento. Entonces, Alice, volvemos necesariamente a Dewey, quien concibe la democracia no solo como un sistema político, sino como una forma de vida basada en la participación, la cooperación y la experiencia compartida. Para Dewey, la escuela debe ser un espacio donde los estudiantes practiquen la democracia cotidianamente, participando en la toma de decisiones, resolviendo problemas reales y aprendiendo a deliberar colectivamente. Matarroyo y Sánchez destacan que, desde esta mirada, la educación debe preparar a los estudiantes no solo para adaptarse a la sociedad, sino para transformarla. Sí, Mónica, y aquí es importante subrayar algo. La educación, la formación ciudadana, la ciudadanía activa, la educación para la democracia y la emancipación ciudadana no son procesos aislados, sino pasos de un mismo camino. No podemos hablar de democracia y emancipación si previamente no se ha aprendido a vivir la democracia como forma de vida. Por eso, Dewey, citado en Matarroyo y Sánchez, advierte que una democracia entendida solo como sistema político difícilmente puede aprenderse en instituciones que no la practican cotidianamente. En este sentido, Alex, la ausencia de debate, desacuerdo y argumentación en el aula termina contribuyendo a la formación de ciudadanos conformistas, poco preparados para participar en la democracia real. Así es, y en esto Estanislao Zuleta es muy claro. Una educación que evita el conflicto y el cuestionamiento produce sujetos pasivos, poco preparados para asumir la responsabilidad que exige la vida democrática. Cuando educar para la ciudadanía realmente implica aceptar la incomodidad del pensamiento y el desacuerdo como condiciones necesarias para la autonomía. Y no olvidemos, Alice, que Zuleta también señala que este tipo de educación produce sujetos frágiles frente a la diferencia y dependientes de verdades impuestas. Y que, por el contrario, una educación con filosofía, como él lo propone, fomenta la autonomía intelectual y la responsabilidad ética, condiciones fundamentales para la ciudadanía democrática. Sí, Mónica, y en el contexto colombiano, donde el disenso ha sido históricamente asociado con amenaza y violencia, esta perspectiva resulta clave para resignificar el conflicto como una oportunidad pedagógica y política. Ahí está la clave, Alice. Precisamente en esos contextos marcados por la desigualdad, la violencia y la exclusión, es donde, según Freire, la educación debe asumirse como un proceso de liberación, donde los sujetos comprendan las estructuras de opresión que atraviesan en su realidad y se reconozcan capaces de transformarlas. Desde esta perspectiva, educar para la democracia implica formar ciudadanos que cuestionen, dialoguen y actúen colectivamente. Stanislao lo sintetiza muy bien. Educar es formar sujetos que piensen por sí mismos, que se atrevan a cuestionar verdades establecidas y que participen activamente en la construcción de la vida social. Sin pensamiento crítico no hay emancipación posible, y sin emancipación la democracia pierde su sentido. Esto nos plantea un desafío pedagógico muy concreto, Alice. ¿Cómo llevar esta educación para la democracia y la emancipación a las prácticas reales del aula? De hecho, Mónica, esa pregunta fue la que me acompañó mientras leía a Dewey, ya que inevitablemente me llevó a recordar una experiencia que tuve hace poco. En esa experiencia, trabajé con mis estudiantes sobre el ahorro, el cuidado y la optimización de recursos, no solo monetarios, sino también naturales y materiales, con el objetivo de fortalecer hábitos ambientales responsables relacionados con la educación financiera. Al revisar una infografía sobre educación, democracia y crisis ecológica, sentí que a esa experiencia le faltaba algo, ya que Dewey plantea que no basta con promover acciones individuales responsables, si no comprendemos las causas políticas y económicas de la crisis ambiental. Esto me llevó a cuestionarme si estaba formando estudiantes que solo modifican conductas individuales o ciudadanos capaces de comprender críticamente el modelo económico, social y político que produce esta crisis. Alice, lo que planteas muestra muy bien cómo la educación puede convertirse en un espacio de emancipación cuando se conecta con la realidad del mundo. Sí, Mónica. A partir de esa reflexión sentí la necesidad de repensar no solo mi práctica, sino el sentido de muchas prácticas de aula en general. Incorporar más espacios de diálogo, investigación y proposición no debería ser una excepción, sino una condición fundamental de una educación democrática. Precisamente, Alice, espacios donde los estudiantes no solo busquen hacer lo correcto, sino donde puedan pensarse como sujetos democráticos, capaces de participar en decisiones colectivas y de cuestionar las estructuras que afectan su entorno. En este punto, Mónica, lo que plantea Stanislao Zuleta sobre educar con filosofía cobra mucho sentido. Educar es crear las condiciones para que los estudiantes se atrevan a pensar, a preguntar y a confrontar la realidad, incluso cuando eso implique incomodidad. Concuerdo contigo, Alice. Cuando los estudiantes son formados en prácticas de aula que promueven el diálogo, la pregunta y la reflexión crítica, no solo aprenden contenidos, aprenden a leer el mundo. Una educación democrática, Mónica, inspirada en Freire, Zuleta y Dewey, le permitirá analizar a nuestros estudiantes modelos económicos, sociales y políticos que configuran su realidad, comprender sus efectos y, sobre todo, reconocerse como sujetos capaces de participar en su transformación. No se trata únicamente de adaptarse a lo existente, sino de ejercer una ciudadanía democrática activa que cuestiona, propone y se involucra en la reconstrucción de un país más justo, inclusivo y participativo. Bueno, Alice, gracias por hacer parte de este viaje pedagógico. Gracias a ti también, Mónica. Y para despedirnos de nuestra audiencia, queremos dejarles tres preguntas que nos invitan a seguir reflexionando.
¿Cómo puede la educación freireana ayudar a consolidar una democracia inclusiva en Colombia? ¿De qué manera la formación crítica y filosófica propuesta por Zuleta puede promover una ciudadanía verdaderamente emancipadora? ¿Y cómo puede el enfoque democrático de Dewey mejorar la participación y la equidad en el sistema educativo colombiano? Esto fue un viaje pedagógico y nos encontraremos en un próximo episodio.